El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Nicolás Maduro. Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga. La dura advertencia hace referencia a las acciones del régimen que pretenden retar el poderío militar con el que Washington busca acercar al régimen y poner fin a sus actividades narcoterroristas. Pues bien, durante una conferencia de prensa en Palm Beach, Florida, donde anunció la construcción de una flota dorada de buques de guerra con su nombre, Trump fue consultado sobre si el objetivo en Venezuela es forzar la salida de Maduro del poder. El mandatario dejó abierta esa posibilidad. Se acabaron los juegos para el presidente Trump. Rodeado de sus hombres de mayor confianza, el presidente lanzó una advertencia a Maduro. Si juega rudo, será la última vez que podrá jugar rudo. Lo dijo al dirigirse a la nación para anunciar un refuerzo de la llamada Flota Dorada que llega en medio de la presión contra Maduro y la lucha contra el cartel de los soles. Bueno, usted hizo referencia a un número bajo de drogas que llega por mar y dice que va a empezar el mismo programa en tierra pronto. ¿Se refiere a Venezuela o a otro país? En cualquier país donde lleguen las drogas, no solo en Venezuela. La incautación de petroleros también estuvo sobre la mesa. Vamos a conservarlos, los vamos a conservar. ¿Los van a vender o quizás lo vendamos? Con una advertencia, pronto empezarán los ataques por tierra. 92,6 por mar y pronto empezaremos el mismo programa en tierra. Y para poner más presión todavía, Trump confirmó la modernización de la flota naval de Estados Unidos. Como comandante en jefe, es mi gran honor anunciar que he aprobado los planes para que la Armada empiece la construcción de 2 nuevos acorazados, los más grandes que hemos tenido. Un anuncio que hizo junto a esta fotografía son los nuevos buques de guerra Trump Class. En total habrá entre 20 y 25. También tendremos acorazados. Estos serán muy grandes. Tendrán 100 veces, serán 100 veces más poderosos. Y nunca ha habido algo así. 100 veces más potentes que las fragatas actuales, con armas nucleares, misiles de crucero e inteligencia artificial incorporada. Expertos aseguran que el refuerzo de la Armada era necesario. Todas las marinas precisan modernización. En este momento estamos hablando de la marina más poderosa del planeta. Por supuesto que hay todo un plan para las unidades de combate, de renovación, de cambio, y Estados Unidos tiene a su vez una industria naval muy importante. Las incautaciones a petroleros seguirán, dice la Casa Blanca. Este domingo uno evitó ser incautado, dio marcha atrás huyendo hacia el Océano Atlántico. Era el Bella One, sancionado desde hacía un año sin bandera, escolta ni carga. Se dirigía a Venezuela para transportar petróleo, pero retrocedió evitando su incautación. En total, Estados Unidos ha incautado estos 2 petroleros, el Skipper el 10 de diciembre y el Centuries el pasado sábado. Y en esa misma rueda de prensa, el presidente Donald Trump lanzó un claro mensaje al presidente colombiano Gustavo Petro. Dijo que no es amigo de los Estados Unidos de América y que debe tener cuidado. Trump se refirió a la existencia de laboratorios de cocaína en Colombia, una droga que, según el mandatario, acaba en los Estados Unidos, por lo que es considerada una amenaza. Así que en respuesta a que los Estados Unidos se llevaron petróleo sancionado de Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó a los Estados Unidos diciendo que deben retornar a Latinoamérica. Quiero preguntarle su respuesta. Bueno, él tiene que estar atento porque él tiene fábricas de drogas, hacen cocaína en Colombia y él no es un amigo de los Estados Unidos, es malo, es un tipo muy malo y tiene que cuidar su trasero porque hace cocaína y le envían a los Estados Unidos de América desde Colombia. Amamos a los colombianos, amo al pueblo colombiano, es energético, inteligente, pero su nuevo líder es un buscapleitos y será mejor que se cuide, será mejor que cierre esas fábricas de cocaína. Sí, al menos 3 grandes fábricas de cocaína, sabemos dónde están. Y poco después de las declaraciones del presidente Donald Trump, Nicolás Maduro le envió un mensaje. En su tono habitual habló de supuestas agresiones, sin hacer mención directa a la reciente incautación de petroleros que asfixia las finanzas del régimen. También dijo que si vuelve a hablar telefónicamente con el mandatario de Estados Unidos, le pedirá que cada quien esté a cargo de los asuntos de su país. Yo hablé con el presidente Donald Trump hace el 21 de noviembre. Y fue una conversación cordial, respetuosa. Y después yo me quedé reflexivo, ¿no? Y he estado reflexionando en los últimos días las agresiones ilegales que ha habido.
Y pienso que el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor, ¿verdad? Dentro de su país, con los temas económicos, sociales. Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo, atender los temas de su país. Porque no puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es Venezuela. Y Estados Unidos, y los pobres de Estados Unidos, los que necesitan vivienda y los empleos que hay que crear. Que cada quien atienda a su país. Pues este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a Alejandro Chalá, politólogo, analista, investigador de la línea de democracia y gobernabilidad. Señor Chalá, qué placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, Yalena y Roberto, desde Bogotá, claro que sí. Pues quisiera empezar preguntando por esta dura advertencia que hace el presidente Donald Trump. Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga. Una advertencia a Nicolás Maduro. ¿Cómo la interpreta? Bueno, hay que interpretar un poco esta declaración en el marco de que ya venimos en un proceso que ya va a completar medio año de tensiones entre el gobierno estadounidense y el gobierno venezolano. Ya el gobierno estadounidense ha ido escalando poco a poco acciones, ya ha empezado con el tema de la retención de embarcaciones petrolíferas desde los puertos venezolanos que no logran salir. Y claramente estamos en un escenario pues, que poco a poco se va agravando. De hecho, en las declaraciones yo agregaría algo, y es que en cierto modo Donald Trump dice que van a empezar muy pronto los golpes terrestres contra el narcotráfico y no solo en Venezuela. Es decir, estamos quizás en un momento culmen, un momento álgido en medio de estas tensiones en el cual probablemente veamos más acciones militares y pues hay que empezar a observar qué consecuencias puede tener hasta cierto punto ese tipo de acciones militares mucho más directas sobre el territorio venezolano y ya no concentradas directamente tanto en la interdicción en el mar con los buques y los ataques precisamente a estas en presuntas embarcaciones que llevan droga. Don Alejandro, ahora volveremos también a ese despliegue naval, a esas incautaciones de petroleros con crudo venezolano, pero hay que preguntarle también por lo que ha dicho Donald Trump sobre Gustavo Petro. Debe tener cuidado, ha dicho refiriéndose al presidente colombiano. Se ha referido Donald Trump a las fábricas, los laboratorios de cocaína en Colombia. ¿Puede haber entonces también ataques terrestres contra objetivos del narcotráfico en Colombia? Porque a Trump le preocupa el aumento del narcotráfico y de las fábricas, las plantaciones de cocaína. Yo creo que creo que es una de las declaraciones más graves que hace precisamente Donald Trump, porque una cosa es precisamente este sostenimiento un poco de las tensiones, del crisis con Venezuela, de todo lo que se ha conversado detrás del plan del Departamento de Estado frente a cómo concebir las relaciones internacionales en Latinoamérica, el rol que cumple Venezuela en esa nueva normalización y consolidación de esa nueva esfera de influencia con la cual Estados Unidos quiere volver precisamente a tener presencia continental. Pero yo creo que lo de Gustavo Petro y las declaraciones que hace contra Gustavo Petro y contra Colombia son peligrosas por dos grandes aspectos. El primero es precisamente cuestiona un poco o tensiona un poco el concepto de soberanía territorial hasta cierto punto que hay en estos momentos en discusión en Latinoamérica y especialmente con lo que sucede en el Pacífico y en el Caribe. Y lo digo muy concretamente porque claramente un ataque de estos cuestiona precisamente el principio de soberanía que existe en el derecho internacional público, pero segundo, también hasta cierto punto ejerce una presión política muy fuerte en un escenario electoral. Estamos a no más de 3 meses de las elecciones a Congreso y a más o menos 5 o 6 meses de las elecciones presidenciales, con unas candidaturas ya mucho más definidas y con unas listas a Congreso totalmente ya consolidadas. Y creo que en un escenario electoral este tipo de ejercicios ejercen presión, valga la redundancia, en la vida política. Creo que no es solamente, no creo que solamente Donald Trump quiera
atacar precisamente estos sitios que él denomina precisamente fábricas de cocaína, sino yo creo que es también una manera de poder incidir de alguna forma en la discusión electoral, como ya pasó en Nicaragua frente al tema de la disputa Nasrallah-Asfura, en la que Donald Trump, a partir de algunos tweets y algunas publicaciones, buscaba hasta cierto punto patrocinar la candidatura de Asfura. Pero en este caso lo que vemos es una acción mucho más directa y creo que eso es peligroso precisamente en el escenario de pues hasta qué punto esto no rompe directamente el derecho internacional público, lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas frente al concepto de soberanía y los tratados internacionales pues que prácticamente a nivel de costumbre internacional pues garantizan esa soberanía. ¿O cuál va a ser las formas como se van a dar estos ataques? ¿Van a ser escalados? ¿Cómo se van a realizar? Yo creo que va un poco por ese punto. Quisiera preguntarle sobre el anuncio que escuchamos hoy del presidente Donald Trump, acompañado de su secretario de Estado, su secretario de Guerra y también del secretario de la Armada, sobre esta nueva flota dorada. Él habla que se van a construir cerca de 20 o 25 flotas y empieza por 2 fragatas y un nuevo portaaviones. Quisiera preguntarle cuál es ese mensaje que quiere proyectar con este anuncio el presidente Donald Trump. Yo creo que todo esto hay que relacionarlo un poco con el tema de este programa que hace el Departamento de Estado frente a la concepción internacional que piensa Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ya no es un país que se piensa como el hegemón absoluto del mundo, que fue un poco el rol que ocupa desde 1945, sino que entra en un escenario en el que reconoce que hay una multipolaridad y en esa multipolaridad lo que tiene que garantizar Estados Unidos es su supervivencia, según esos principios, y claramente su escenario en el panorama internacional, especialmente frente a otras potencias que están emergiendo con fuerza, como lo es el caso de China. Yo creo que prácticamente es un mensaje en el que busca hasta cierto punto señalar cómo va a tratar de hacer que el ejército y hacer que la tecnología militar estadounidense se incremente, pero con el sentido no de expansión, no de entrar a hacer precisamente utilizar este tipo de embarcaciones y este tipo de tecnología en escenarios militares extranjeros, sino más bien como lógica de protección, como nosotros estamos innovando con la finalidad de garantizar nuestra subsistencia y nuestro espacio territorial y nuestra zona de influencia. Eso en un escenario donde también Rusia está en un avance militar bastante acelerado, pues por el tema de la guerra que se sostiene en estos momentos en Ucrania, donde Israel hasta cierto punto se ha convertido en el proveedor principal de armas un poco de países como Azerbaiyán o como hasta cierto punto también Turquía con esos intercambios militares de tecnología que han tenido, pero también hasta cierto punto con China. Yo creo que realmente también Estados Unidos está preparando un escenario en el que potencialmente tenga que de alguna manera u otra confrontar a un tipo de potencia que también está desarrollándose tecnológicamente. Hay que ver que China también ha tenido toda una serie de carrera militar no tan fuerte como en la época de la Guerra Fría con la Unión Soviética, pero con la que Estados Unidos también tiene ese tipo de desarrollo. En medio, pues obviamente de unas disputas tecnológicas también importantísimas, el tema precisamente de las memorias RAM para precisamente alimentar la inteligencia artificial, la soberanía tecnológica que Trump está tratando de impulsar en Estados Unidos. Yo creo que va en ese carril de mensaje. No es un ejército que se esté pensando para sostener otras guerras en el planeta, sino es un ejército que se piensa en términos de defensa y en términos precisamente de ejercer como una especie de disuasión Sí. en un escenario multipolar. Es llamativo sin duda. Tomamos nota de todo lo que nos ha dicho Alejandro Chalá, politólogo, analista e investigador de la línea de democracia y gobernabilidad senior. Gracias por habernos acompañado. Placer. A ti, Yadira, y a ti, Roberto, muchas gracias por la invitación. Buenas noches.